Sergio Castillo, exposición El metal, mi maestro y amigo. Sergio Castillo pertenece a esos pocos privilegiados que nacen con el don de la creatividad. En su camino se le cruzó ese maravilloso metal llamado fierro. Fue un amor a primera vista, pero a pesar de que a veces lo engañó con otros metales, siempre volvió a su primer y gran amor. Con él hizo su primera escultura en 1957 y la última el día que murió, el 19 de agosto del 2010. Como escultor rebelde, quiso dominarlo, pero el fierro no lo permitió, ya que él tiene sus leyes y hay que respetarlas. El artista cedió y aceptó que el metal fuera su maestro y amigo. Él guió su mano y corazón, le enseñó a bailar con esa música maravillosa del martillo, la soldadura y la pulidora. El fierro fue muy generoso con el artista. Le enseñó a hacer animales, a desahogar sus penas por la injusticia o contando sus fantasías eróticas, pero sobre todo para desarrollar ese don de la monumentalidad en sus obras abstractas. Composición 1957. Esta escultura es muy importante. Es la primera escultura que Sergio Castillo hizo en metal directo soldado. Estando él en Roma, caminando por la calle, encontró una plancha de fierro vieja, con mucha historia, carcomida, esta escultura la llevó a un taller ciclista, la cortaron en partes, la soldó y este fue el resultado. La primera escultura que hizo un chileno, soldado, directo, fierro, el fierro. Ahí entra el fierro en la vida de Sergio Castillo. Podemos decir que Sergio Castillo es el primer escultor que empieza a trabajar el metal reciclado. Así como ya hablamos de 1957, que recoge una plancha de fierro que está en la calle, en esta escultura tenemos toda clase de, entre comillas, sería chatarra. Tenemos clavos de tren, restos de material que va directo a las fundiciones, etc. Esa fecha, 1966, Neruda escribe en su poesía para Sergio Castillo, dice: Sergio Castillo le dio vida a la maquinaria moribunda. Todo este material y otros que veremos en otras esculturas más adelante era material para volver a fundirse y transformarse, en otra cosa aparentemente nueva. Sin embargo, él sacó ese material de las chatarrerías y la puso en el salón, en los museos, en las salas de exposiciones, y aportó arte, cultura, sensibilidad, tantas cosas en un material que está botado en la calle. Ese es uno de los grandes aportes de Sergio Castillo. Esta escultura, que además se llama Nota Musical, que es un nombre precioso, tiene varias historias. Una es que es la primera escultura que hizo Sergio Castillo cuando volvió a Chile después de estar 20 años fuera, por razones políticas, exilio, en fin, que cuando volvió sintió que tenía que retomar eso maravilloso que era el material recogido, es su esencia, es la tierra, es su patria. Este material estaba en Huachipatos, estaba destinado a ser fundido. Sergio lo vio y dijo: aquí hay una maravilla, aquí la materia me está enseñando, me está regalando formas. Y las tomó, las recortó, las soldó. Y bueno, y aquí tenemos un resultado maravilloso, como un material que iba directo a fundirse, también llega a aportarnos mucha sensibilidad, cariño,
todo lo que significó la vuelta a Sergio a Chile. Misterio. Qué hermoso nombre Castillo le dio a esta escultura. Él recogió también en Huachipato este material que salió deformado, se recoge y nuevamente vuelve a fundirse. Y él vio en ese material que estaba en el suelo, vio formas tremendas, formas que son misteriosas, que tienen profundidad, que tienen vida. Eso es Sergio Castillo, el rescatar ese material que está para muchos, que nos sirve, para él era toda su vida, toda su maravilla, todo su entorno era material que lo traía a la vida. Aquí la forja, el martillo, la soldadura siempre estarán presentes, pero sobre todo ese material recogido, ese material que va nuevamente desde la calle, desde el patio, desde de los lugares de basura, lo lleva a los salones. Encuentro en la tierra. En esta escultura, Sergio Castillo quiso mostrarnos otra manera de trabajar el fierro. ¿Cómo? Con el martillo, con la soldadura, dándole formas, no formas encontradas, sino dándole formas, dándole curvas, fuerza, sentir que el material es fuerte. Y eso fue gracias a toda la relación directa que tenía su mano, la mano del escultor, con el martillo, con la soldadura, y terminamos incluso, a pesar de esta fuerza, hay una liviandad. Se va hacia el cielo. Esa es otra manera que Sergio Castillo tenía para trabajar directo el metal. Vuelo o sueño, 1990. En este caso, Sergio Castillo trabajó el bronce como si fuera fierro. Lo soldó. No lo forjó porque el bronce no se puede forjar, pero sí soldó. Hizo piezas, distintas piezas, y fue haciendo la forma, igual que si fuera fierro, soldando, agregando piezas y dando formas. Ahora, la pátina, esta es una pátina maravillosa. En este caso ha llegado casi a una pátina oriental, japonesa, una laca. Fueron pocas piezas. En realidad, Sergio Castillo, de esta serie son solamente 3 que hizo. Y creo que es un experimento maravilloso. Y creo que aquí hay una enseñanza de que cómo tú puedes trabajar el metal como el bronce, no solamente fundido, sino aquí en este caso es soldado, donde se le agregaron piezas, se quitaron piezas, donde la soldadura es parte de la escultura. Creo que es una pieza excepcional. Earth Orbit. Este es uno de los estudios para una escultura grande que está en Boston, Estados Unidos. Es el mundo. ¿Qué es lo que hizo Sergio Castillo en este caso? Él, para hacer la Tierra, la hizo con la soldadura. En vez de disimular, pulir, limpiar, aquí no solo dejó la soldadura, sino que además agregó trozos de pedazos de fierro con soldadura, y te llega a esa cosa tan tosca que pudo ser, llega a ser casi una joya. Y lo interesante es cómo para romper esta cosa tan bruta, tienes la circunvalación del mundo en estas líneas puras, limpias. Sergio Castillo siempre hizo, a través de toda su vida como escultor, toros y gallos. Fueron 2 animales que lo marcaron mucho. Estando en España, 1980, hace este toro. Este toro está realizado en algo figurativo, es una imagen. Curiosamente, tenemos la misma técnica, la misma dirección como trabajó las esculturas abstractas. Es decir, tenemos las soldaduras, ahí ustedes las pueden ver, las formas, cómo deja, es que eso es importante, cómo la soldadura no la esconde, la usa. La cara, esa cara está hecha
con pedazos de fierro y que le da expresión, porque lo interesante es que al hacer algo con material tan duro, tan frío como es el fierro, puede llegar a esa sutileza, que la veremos en otras esculturas más adelante. Le da la fuerza. Ese es un toro español, nosotros vivíamos en España. Y ese toro, la técnica, volviendo a Chile, la usó esta misma técnica en una escultura grande, que será mostrada más adelante, que la hizo ya en el 2008, que tenemos aquí a mi costado todo el proceso, que en el fondo el proceso de esa grande es el proceso que hizo con esta escultura. O sea, tenemos los mismos elementos, la misma técnica, se hace una escultura abstracta y una escultura figurativa. Aunque Sergio Castillo, su obra esencial es la abstracta, la monumental, sin embargo, él sentía que podía tener la libertad de hacer todo lo que quisiera en el momento que quisiera. A él le costó mucho ser escultor, mucho. Y decía, yo puedo pasar de una escultura abstracta a una figurativa, no importa, estoy trabajando un material que quiero, que amo, un material que aprendí a usarlo, y en el año 72 dijo, yo voy a hacer algo figurativo, no algo, digamos, que sea realista, pero sí figurativo. Y aquí tenemos nuevamente la misma técnica, es el fierro trabajado con la fragua, la soldadura. Les voy a contar como anécdota, aquí estos son tubos que los cortaba y los adaptaba. Estos dedos están trabajados con la fragua, son deditos, pero podían ser parte de una escultura abstracta también. Ese pelo es igual que una curva de una escultura abstracta. Y la cara es llegar a la síntesis de qué es lo que es una cara de una niñita, pero a la vez es una mujer, porque ella está ofreciendo un sexo, es la Sulamita. Pero todo esto lo hicimos, y yo vuelvo a insistir, todo es la misma técnica. El pelo son pedazos de fierro y soldadura. Los pechos, la parte de atrás, son pedazos de fierro trabajados a la forja. Y usando exactamente la misma técnica, el mismo material, pudo hacer esculturas abstractas y esculturas figurativas. Después de hacer la Sulamita, que como vuelvo a insistir, usando las mismas técnicas, llegar a algo tan figurativo, sintió que ya había llegado a lo máximo que él quería, hacer algo figurativo. Y, curiosamente, la que sigue la va abstrayendo, la va simplificando. La misma técnica, la forja, la soldadura, pero la adolescente, la niña, empezó a simplificarse. Ya no tiene brazos, ya no tiene cara, pero él está mandando mensajes igualmente a través de esta materia tan dura, pero tan maleable, que esta niñita también está dando mensajes. Y después de esta vamos a seguir, y eso lo quiero explicar en la siguiente escultura. Después de la Sulamita y de la Lola, vemos cómo el sexo se va achicando, abstrayendo, a llegar a la esencia del sexo femenino. Y nos encontramos con esta escultura que también, vuelvo a insistir, cómo a través de la forja, de la soldadura, puede llegar a este mensaje erótico, fuerte. En este caso hay cobre, hay color, esmalte, pero es tremendo. Por otro lado, es esta esencia, este minimalismo nos va a llevar a otra escultura. Llegamos a la Madre Tierra. Aquí se termina este ciclo. Fue viajando, pero a la vez se va simplificando en el mensaje. Llegó a la Madre Tierra. El sexo femenino para Sergio Castillo era la Madre Tierra. Y aquí también tenemos todas las mismas técnicas. Tenemos la soldadura, tenemos la forja, también hizo, como en la escultura anterior, esmalte, cobre.
el fuego. Y con esta escultura él cerró un ciclo que partió de lo figurativo y terminó en lo más simple que es de la mujer, la Madre Tierra. 1972, Madame Yvonne. Bueno, es un nombre que le puso Sergio. Él fantaseaba mucho con los nombres. Él primero hacía la escultura, después le ponía los nombres. Pero lo interesante de esta escultura es que es el fin de la escultura erótica chilena, 1972, que aunque es cierto que tiene un sexo al medio, en el fondo esto es una escultura absolutamente abstracta, trabajada, forjada, y de esta escultura viene una serie muy grande, que son las series de los cosmos, de los mundos de los cosmos. Entonces, en esta escultura, que como vuelvo a insistir, es muy interesante porque es el fin y el principio. En una escultura tenemos el resumen de una época muy importante, y aquí empieza la abstracción. En 1966, Pablo Neruda le escribe un poema a Sergio Castillo y también le encarga un mascarón de proa. Después de muchas reuniones, deciden que va a ser en Fierro, en la Isla Negra, un proyecto precioso, pero también sucedió que Neruda viajó mucho en ese tiempo, Sergio Castillo también viajó mucho, no coincidieron, viene 1973, Neruda se muere y Sergio Castillo en 1974 se va al exilio. Estando en Europa, recordándose de Neruda, del pedido que le hizo Neruda con tanto cariño, le hizo un mascarón. Estamos hablando de 1980, y le hace este homenaje que, volviendo también un poco, si queremos llegar a la técnica, es un mascarón muy bonito en fierro, que también usó lo mismo, o sea, agregando fierro, usando la forja, y yo pienso que de verdad es lo que a Neruda le habría gustado. Neruda habría estado feliz con este mascarón. Sergio lo hizo con mucho cariño y creo que este homenaje es de las cosas importantes. 1984, Venus. En esos años, Sergio Castillo empezó a trabajar el acero inoxidable, sobre todo en obras monumentales. Un día, un colega le dijo: perfecto, le dijo, tú con el acero inoxidable solamente puedes usar planchas, varillas, en fin, todo lo que solamente puedes hacer esculturas abstractas. Entonces Sergio dijo, no, vamos a ver, yo creo que puedo trabajar el acero inoxidable igual que el fierro. No hay nada que no se pueda hacer si tú lo sabes hacer bien. Y con ese reto, trabajó esta escultura. Esta escultura es acero inoxidable, entera forjada, soldada. Hizo lo mismo que hizo con el fierro, dejando la soldadura, agregándole parte. Incluso es una escultura un poco erótica, o sea, además tiene sensualidad. Entonces, esto es como un ejemplo de que él decía, Sergio, nada me va a detener si el tema me gusta, si el material es maleable, porque con amor todo se puede hacer. Año 2000. Ya estamos de vuelta a Chile. Eso es bien interesante. Esta escultura es el estudio, maqueta, de una escultura grande que se llama Los Novios. ¿Por qué es interesante? Sergio volvió a recoger el material que estaba en la calle. Como decía Neruda, la máquina que rodó, y Sergio Castillo le dio la vida. Este material es el fierro que está en las calles, en las escaleras, la gente la pisa. Estos trozos fueron recogidos de la calle. Y eso es lo interesante. Pero además de llevar la calle al salón, le da sensualidad. Esta escultura se llama Los Novios y tiene la sutileza del hombre y la mujer. O sea, como dice Sergio por ahí, un escrito dice, cuando tú trabajas un material que quieres mucho, puedes hacer todo y todos los mensajes los puedes dar. A Sergio Castillo le fascinaba el personaje de Cristo. A Cristo lo hizo de muchas maneras.
Sentía que era un personaje que a él lo llenaba y sentía los mensajes de Cristo. Sergio no era católico, pero sí creía mucho en Cristo. Y esta escultura son las manos de Cristo. Sergio sentía que esas manos, algunas representaciones de Cristo que está con las manos así, él sentía que era la catedral. O sea, en la iglesia estaba en las manos de Cristo. Esto en 1971, y si vemos nuevamente cómo Sergio recogió, todo esto es material recogido, soldado. Sin embargo, a través de la forma se da una mística, una cosa maravillosa, que Sergio sentía que esto era enorme, esto podría ser de ese tamaño, pero también podría ser una catedral. Él decía, son las manos son una catedral, y el mensaje de Cristo lo sintió en esa oportunidad a través de las manos. 1976, Cristo de los derechos humanos. Para entender este Cristo tengo que contar que ya Sergio Castillo estaba exiliado. Esta es una escultura que transmite lo que Sergio estaba sufriendo en ese momento. Sergio vivía el exilio, el dolor, y la única manera de transmitir eso era a través de Cristo. Ese Cristo que fue capaz de entender al sufrimiento humano. Creo que estas clavos, estas torturas, era lo que Sergio, que no lo podía decir en palabras, lo dijo en un Cristo, pero además en el material que él más quería, en el fierro. 1975. A Sergio le encargan hacer el monumento a Martin Luther King. Sergio dijo, yo no voy a poder hacer un negro lleno de cadenas, liberando esclavos. No me nace. ¿Y cómo fue la idea de las palomas? Él se acordó de las Olimpiadas, cuando soltaban las palomas, y eso era un mensaje de paz. Él sentía que Martin Luther King, lo que más nos llenaba a nosotros de Martin Luther King, era su mensaje de paz. Son 50 palomas, porque son 50 estados de Estados Unidos, y está instalada en Boston, desde Boston mirando a Alabama. Es muy simbólico, y quiero decir que esta escultura se hizo una versión en Chile que fue la primera del mundo, y la que está en Boston es la primera que se hizo en Estados Unidos. Martin Luther King es otro símbolo de la paz y del mensaje. En esta sala tenemos resumido lo que es esa escultura política religiosa tan importante en la obra de Sergio Castillo, y siempre usando el mismo material, el metal. Renacer 2002. En esta escultura yo voy a tener que detenerme. Esta escultura tiene más de una historia, y vamos a partir desde el origen de la historia. Este material viene de las minas de Lota. Son las minas de carbón que estuvieron más de 100 años bajo el mar. Las rescataron, y a Sergio Castillo le regalaron parte de eso que salieron, supongo que el otro se fundió o algo así, y a Sergio Castillo le regalaron una cantidad bastante grande de este material. ¿Qué es lo que es este material? Este material son los arcos que sustentaban estas minas. Este material llegó de Europa, no recuerdo en este momento si es Francia o Alemania, ya venía fundido. Incluso están los cuños, están las marcas por todos lados del origen. A Sergio Castillo le regalan este material y lo pone en su taller, empieza a cortarlo como a él le gustaba jugar con su material. Y empezó a armar una composición abstracta. Estamos hablando enero 2002. Recuerden bien esa fecha. Esta escultura se hizo en 2 meses, enero y febrero del 2002. A Sergio Castillo le molestaban ciertas partes de esta composición, sobre todo
estas líneas que están acá son unas líneas que cortan, que bajan, que suben, que cortan. Y las sacaba. Cuando sacaba eso, quedaba un vacío, las volvía a colocar. Como que empezó una, digamos, como una pequeña batalla con el material. El material lo obligaba a hacer una cosa, él quería hacer otra. Y en un momento él estaba con un ayudante, porque esto eran vacaciones de verano, y el ayudante le dice: don Sergio, lo que usted está haciendo son las Torres Gemelas. Y le trajo un recorte de diario. Y de repente Sergio se dio cuenta por primera vez que efectivamente estas líneas que él sacaba y al sacarlas quedaba un vacío, son los dos aviones. Y el rojo que está dentro es el fuego. Lo que yo quiero decir, que en este caso el material dominó a Sergio Castillo. El material, este material que viene con vida, una vida de más de 100 años, con una historia. Hay que pensar todo lo que pasaba debajo de estas minas. Hay recuerdos de penas, tal vez algunas alegrías, ¿por qué no? El ser humano también pudo haber tenido alegrías, conversaciones, tristeza, etcétera, etcétera. Hay una historia. Esta historia es parte de Chile y eso está impregnado en este material. Y este material, este fierro, dominó a Sergio Castillo y este fierro obligó a Sergio Castillo a hacer esta escultura, porque no había nada predimitado, nunca pensó hacer las Torres Gemelas, no estaba en su cabeza, pues son las Torres Gemelas. Y eso yo lo cuento como anécdota. Ahora, el material es maravilloso, es un material vivo, es un material, ya se podrá mostrar, lo verán, y además Sergio usó las abrazaderas. Usó las abrazaderas que tienen más de 100 años, casi 200 años. Son las abrazaderas que unían estos arcos en los túneles de las minas de Lota. Derecho a la libertad, 1998. Para Sergio Castillo, perder la libertad, curiosamente, siempre está detrás de un alambre púa. En las cárceles, en los campos de concentración, en todo el mundo. El alambre púa es el símbolo de la pérdida, de esa cosa terrible que significa la pérdida del derecho a la libertad. En este caso, él hizo en material bastante fuerte este símbolo, que es hacer una escultura para un símbolo tan tremendo como es un alambre púa y que sea a la vez, tenga una belleza estética, porque con lo tremendo que es esto, hay una composición, hay algo de amor que entregó Sergio, porque Sergio decía, tenemos que derribar los alambres de púa, pero no olvidar los alambres de púa, todo lo que pasó detrás de un alambre de púa. Y en este caso, él hizo esta escultura, este alambre de púa grande. Es un monumento a la memoria, a no perder la memoria. Y eso se hace detrás de un alambre púa. Toro 2008. En el recorrido que hemos hecho a través de esta exposición de Sergio Castillo, en una de las salas estaba toda la realización, todo el trabajo que Sergio Castillo hizo para llegar a este final. Fueron 3 meses. Según Sergio Castillo decía, este es un toro que está enojado. Sergio Castillo también estaba enojado porque estaba enfermo, pero luchador. Sergio Castillo estaba luchando. Y esto es el resultado. Y eso es muy interesante, que van a ver cómo de a poquito se fue armando este maravilloso y espléndido toro. Democracia 1993. Esta escultura pertenece a una serie de esculturas que empezaron a hacerse en 1975. Estando Sergio Castillo en España viviendo, lo invitan a hacer una exposición en Suecia y hace una serie de estas esculturas llamadas Democracia. ¿Por qué Democracia?
Él explicaba que la democracia es un todo sólido, que aunque tú lo quieras romper, aunque en estos casos, por la fecha, en Chile lo que pasaba, lo quieres bombardear, lo quieres ametrallar, lo quieres destruir, nunca es posible. La democracia siempre queda al final compacta, rota al medio, pero compacta. Para eso, Sergio Castillo usó una serie de tubos y hizo esta composición donde dentro de la escultura hay formas muy interesantes y que te mandan un mensaje además, ese mensaje de luces y sombras, que también hay mucho dolor. Sin embargo, la democracia es tan sólida, tan fuerte, que por fuera queda intacta. Volvemos siempre, como hablábamos antes, el material usado de distinta manera, pero siempre es el fierro, o soldado, o en tubo, o forjado, etc. Los mensajes Sergio Castillo los da a través del metal, el metal trabajado en distintas maneras. Y eso yo creo que es lo interesante. Y esta obra está hecha desde pequeñita hasta 6 metros, hay en todas partes del mundo, como en varios países, esta escultura. Y esta es una escultura muy simbólica de Sergio Castillo, ubicada dentro del grupo de las esculturas políticas.